Usted ya sabe, al primer minuto de este martes 1 de octubre, la madre de todas las economías entró en una parálisis financiera. Fracasó la política, dicho en muy pocas palabras. Sucede que demócratas y republicanos no lograron ponerse de acuerdo con el Congreso sobre el presupuesto fiscal que estaba demandando el presidente Barack Obama. Por ello, todas las operaciones no esenciales del gobierno del presidente de los Estados Unidos se frenaron en seco. El problema federal de Estados Unidos cerró, pues, le digo, en el primer minuto de este martes. ¿Qué ha pasado? Mire, la parálisis burocrática inició muy temprano, al primer minuto, al cabo de un verdadero maratón legislativo. Anoche desde Washington, Begoña Cortina, corresponsal con Uno Noticias, nos explicaba que fue una especie de ping-pong, de partido de tenis muy cruel entre la Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. A partir de este martes, la mitad de los 2.1 millones de empleados federales de la Unión Americana, me refiero de burócratas, están trabajando pero sin cobrar. No van a poder cobrar su sueldo. La parálisis le podría costar a Estados Unidos cuando menos unos $1,000 millones. Esto siempre y cuando no se prolongue demasiado, es decir, no más de 6, 7 días a lo sumo. Esta situación financiera que está ocurriendo en los Estados Unidos podría derivar en una catástrofe a nivel de los mercados económicos internacionales. Vamos a ver la perspectiva que tiene Begoña Cortina desde Washington con Uno sobre este largo día para Barack Obama en esta parálisis, shutdown, le llaman allá en Estados Unidos. Estos turistas han llegado a Washington deseosos de visitar el Capitolio, pero no han podido ir más allá de la escalinata del edificio. Obviamente está cerrado y no hemos podido, así que estamos un poco desilusionados. Estos bandidos en Washington, D.C., empezando en el 1600 de la Pensilvania, deberían someterse a los mismos estándares. Si nosotros no cobramos, ellos tampoco. Su descontento es una muestra de la opinión pública imperante. Según una encuesta de la CNN, el 69% de los estadounidenses creen que los republicanos actúan como niños consentidos. Y todo porque dentro del edificio, en el Congreso, un sector de ese partido se niega a alcanzar un acuerdo presupuestario sin modificar la reforma sanitaria. Israel Ortega conoce bien esa demanda. Trabaja en la fundación que elaboró el informe sobre el que se construyó el rechazo a Obamacare. Y aquellos que acusan a un sector determinado del Partido Republicano, que se alinea quizás más con el Tea Party, de haber secuestrado a todo el gobierno y haber provocado su cierre, basándose en un documento de esta fundación, ¿qué le respondería? Mira, yo diría que lo que estamos haciendo es haciéndole saber al pueblo americano el hecho de que esta ley de salud tiene un efecto adversario a la economía. Pero sin embargo es una ley que aprobó la Cámara de Representantes, aprobó el Senado y ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Bueno, lo que sabemos es que el presidente ha hecho excepciones, de hecho ha exentado a las empresas, ha exentado a los sindicatos, o sea que esta idea de que la ley está trabajando y funcionando como debería ser, no es realidad. Obama responde. Han cerrado el gobierno por una cruzada ideológica, para negar seguros médicos accesibles a millones de americanos. En otras palabras, han exigido rescate por hacer su trabajo. ¿Y en qué se nota ese parón? Pues por ejemplo en esto, así, con las puertas cerradas ha amanecido el Zoo de Washington. Forma parte de la institución Smithsonian y hoy únicamente han acudido al trabajo los empleados considerados esenciales, es decir, aquellos encargados del cuidado de los animales. El resto, los considerados no esenciales, forman parte de ese cuerpo de cerca de 800.000 trabajadores federales que han quedado paralizados con motivo del desacuerdo en el Congreso estadounidense. Hoy, la mejor embajadora de este país, la Estatua de la Libertad, no recibe visitas, está cerrada. También están cerradas las oficinas de pasaportes y los museos, aunque el personal militar y la seguridad aeroportuaria siguen en sus puestos. 200 millones de dólares perdidos al día durante este cierre gubernamental, que podría tener además consecuencias graves en las bolsas de todo el mundo si se combina con un bloqueo para negociar el techo de deuda en las próximas semanas.
Con uno Begoña Cortina desde Washington, en vivo y en directo. Begoña, muy buenas noches para ti allá en la capital de la Unión Americana. Falta menos de un minuto para las 11 de tu noche. ¿Cómo estás? Hola Pepe, estoy encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo explicar, Begoña, igualmente, cómo explicar que la economía más poderosa del planeta haya entrado en una crisis que amenaza, lo comentábamos hace un momento, con una catástrofe monetaria mundial de prolongarse más allá de una semana o algo por el estilo? Sí, bueno, más allá de que el hecho de que el cierre gubernamental se prolongue y esto pueda tener consecuencias negativas en la economía, yo creo que lo interesante se dará de cara a la negociación del techo de gasto, ¿no? De esa deuda que van a tener que negociar antes del 17 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. Y esto sí que podría tener consecuencias dramáticas en las bolsas mundiales. Se calcula que este cierre gubernamental va a ser negativo para la economía, obviamente, si se prolonga mucho en el tiempo. Se hablan de una reducción del Producto Interior Bruto considerable si se prolonga más allá, por ejemplo, de varias semanas. Pero lo que creen que puede tener unas consecuencias graves para la economía es esa negociación, que ese bloqueo que en estos momentos estamos viviendo en el Senado y en el Congreso estadounidense, que ese bloqueo se prolongue durante las próximas semanas y, como decimos, al final derive en que no puedan alcanzar un acuerdo sobre la deuda, sobre el techo de gasto. Si no le elevan el techo de la deuda federal al presidente Barack Obama, podría haber un problema muy grave. ¿Con qué pagaría Estados Unidos los intereses derivados de aquellos que invirtieron en los famosos bonos del Tesoro, por ejemplo? Es decir, entraría en una recesión económica gravísima el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, las cosas podrían estar peor, Begoña. Claro, lo que pasa es que en ese caso quedarían con únicamente 30.000 millones de dólares para pagar sus deudas y podría entrar el gobierno estadounidense en lo que aquí llaman el default, es una especie de devaluación, con lo cual sí que estaríamos ante una situación ciertamente dramática, podríamos llegar incluso a decir. Begoña, hay incluso quien en su análisis ha llegado a mencionar que detrás de toda esta acción o reacción de los congresistas del Partido Republicano, un partido más conservador que el demócrata, hay incluso tintes de racismo por tratarse de un presidente negro. Me parece muy exagerado, pero quisiéramos escuchar tu opinión. Sí que es cierto que se está acusando a la parte quizás más conservadora del Partido Republicano de tener una actitud con Barack Obama quizás un tanto demasiado agresiva. Y esto se viene diciendo por parte del sector afroamericano en este país. Es decir, los afroamericanos creen o se sienten de alguna forma casi como agredidos porque el primer presidente afroamericano, ellos consideran que está siendo víctima o está siendo objeto quizás de un criticismo bien duro. Y esta es una crítica que ellos vienen manejando. Es algo que desde luego en los medios ha tenido reflejo por parte de este sector afroamericano. Begoña Cortina, gracias por esta crónica en vivo y en directo desde la capital de la Unión Americana con Uno TV Noticias. Gracias, hasta mañana o cuando sea necesario, si así lo dispones. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, Begoña Cortina, corresponsal de Uno TV Noticias allá en la capital de los Estados Unidos. Mire, la parálisis administrativa en el gobierno de Barack Obama no está afectando aún a sus sedes diplomáticas en el mundo. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en México publicó un aviso en su página oficial donde asegura que todos los servicios consulares, así como los consulados que hay instalados a lo largo y a lo ancho del país, continuarán trabajando conforme a la agenda. Los solicitantes para visas deben asistir a sus citas previamente agendadas hasta nuevo aviso. Tanto los servicios de rutina como de emergencia para ciudadanos estadounidenses, desde luego, también están disponibles, asegura la página de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. También se nos informa que han operado con normalidad las garitas de San Isidro y Mesa de Otay, allá en Tijuana. También el Consulado General en aquella ciudad baja californiana. Mire, nos comentaba la corresponsal allá en Tijuana que, sin embargo, hubo problemas para el cruce a través de las 19 puertas. De las 19 puertas abrieron 17 puertas.
Los cruces fronterizos se hicieron tediosos, llegaron por razones de seguridad y por razones de lentitud burocrática, llegaron algunos a tardar hasta 6 horas en cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. La patrulla fronteriza está trabajando, sin embargo, eso sí, con el total de sus agentes. Bueno, en caso de ocurrir algún cambio, será por instrucciones del Departamento de Estado o bien de la Casa Blanca, de lo cual se informará a tiempo.